Bienvenidos a la build, creo que más corta del canal. Vamos a ver la build legendaria de Mizuki. Creo que ya se sabe cómo va construida, pero lo que no se sabe son los equipos, ya que pensábamos que estaban claros y nos hemos dado cuenta, obviamente, al salir el personaje que no va a activar personajes que funcionan bien en equipos de Taser como Shinkyu y Elan porque no da ataques normales, y que llevar a Furina te condiciona a llevar otro healer porque Mizuki no cura suficiente y desde luego no cura más del 70% de la vida como Bennett, con lo cual no activa el talento para curar de Furina. Pero hace cosas. Hace, como dije en las primeras impresiones, lo que tiene que hacer. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Esta build seguro que muchos y muchas la estáis viendo en el futuro, cuando os haya salido Mizuki perdiendo el 50-50 en cualquier momento, para saber cómo funciona, aparte de haberla sacado en el banner en el que vino, en el momento en el que vino, en la 5.4. Así que dejadme en los comentarios en qué momento del tiempo estáis viendo en el futuro esta build. Y vamos a ver cómo funciona la construcción de Mizuki, los equipos y todo lo importante. Es muy fácil, ya sabéis, ella utiliza catalizador, con lo cual creo que no es plan empezar con las armas, pero creo que sabéis que prácticamente va a llevar 3 armas y punto. Ella es un buffer de torbellinos y además es healer, y al usar catalizador podríamos pensar que lo que hace es ser una especie de soporte fuera del campo, que lo podría llegar a ser, y habría equipos meme con Escaramucho Xiao jugando a torbellinos, pero el torbellino utiliza el nivel del personaje y la maestría del personaje, y no vas a jugar Escaramucho Xiao triple maestría para ser bufado por los torbellinos, aunque algún equipo meme puede haber. Pero la historia con todo esto es que al final ella funciona dentro del campo como una especie de, no es un carry, no es un DPS, pero es un activador barra driver, en algunas comunidades se le llama, barra enabler, barra es un personaje que te roba el tiempo en campo. Ella está en el campo y claro, eso hace que, como dije en otros vídeos, te tome soportes importantes, así que tener en cuenta que si quieres jugar los mejores equipos de Mizuki vais a tener que utilizar soportes fuertes como Mabuika o como Furina, y aparte, pues al final es un equipo basado en la propia mecánica del torbellino de ella misma, pudiendo jugar otro Anemo que también haga muchos torbellinos. Así que bueno, se me ha olvidado la intro, pero dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y el apoyo, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos. Dejadme en los comentarios cuántas constelaciones tenéis de Mizuki, si la habéis elegido gratis en el futuro evento de aniversario de Genshin, donde darán gratis un 5 estrellas del permanente a elegir. Y vamos a ver la build completa y el kit y las constelaciones y las armas y los artefactos de Mizuki. Pues bien, primero, a pesar de ir a Torbellino, los de Hoyoverse han sido listos, porque ya que va a Torbellino te podrían haber dejado que funcione 1-1-1, porque el escalado del Torbellino básicamente utiliza el nivel del personaje que lo ejecuta, es decir, que es importante que tengáis a Mizuki al 90, y la maestría del personaje que ejecuta el torbellino. Por eso si jugáis algún equipo de Mizuki tiene que estar al 90 y la recomiendo, y Jin también, en caso de estas combinaciones de equipos de doble Anemo con Jin más Mizuki, ¿no? ¿Dónde digo que son unos listos? En que te obligan a subir los talentos, porque la elemental, el escalado importante, como veis, es el bufo al daño de torbellino en proporción a tu maestría, y la ulti es el escalado de healing, con lo cual al final si queréis jugarla pues recomendaría un 1-8-8 o algo así para que te cure decentemente a sí misma. Ahora, no tiene más, la elemental ya sabéis que entras en el modo pues como que te pones a flotar y esto va generando torbellinos muy fuertes contra los enemigos y muy rápidos, y no tiene más. Y hay un talento que, como veis ahora, la duración ha sido muy corta, pero hay un talento que extiende 5 segundos más, con lo cual tiene un uptime en campo, digamos que decente. Esto se puede arreglar con el sacrificio, que es el catalizador, que como veis tengo ahora puesto, aunque creo que no se ve ahora que doy un básico, a ver si activo la elemental, se ve. Bueno, por ahí se verá. La cosa es que el sacrificio te permite recastear la elemental y tener un uptime mucho más completo, pero hay armas de 5 estrellas que te dan más maestría y benefician más a Mizuki como su propio arma. Pero el sacrificio beneficia la mecánica de tu elemental, no tiene más y haces un montón de torbellinos. Luego, tu ulti es la que hace que tires al campo unas nubes que también hacen torbellinos, y si ya tienes más del 70% de la vida, estas nubes explotan y hacen torbellinos, pero si aún no tienes el 70% de la vida, te van a curar. Es parecido a la ulti de Bennett, aunque el área es obviamente de cada nube que aparece más pequeña, y
con tu elemental no puedes dar ataques normales, con lo cual solo puedes desplazarte, con lo que la idea de tirar la elemental y la ulti es como que intentar perseguir las nubes, y el gameplay es como si fuera un minijuego de estos juegos que hay de perder el tiempo y... un mierdijuego. ¿Sabéis la definición de mierdijuego? Pues básicamente el gameplay es así, es tirar la elemental ulti e intentar perseguir las nubecitas de la ulti con la elemental, ya que una vez tienes en tu estado elemental, repartes muchos torbellinos, pero no puedes hacer ataques normales, solo puedes moverte. Es rara. Y ya está, no tiene más. El primer talento de ascensión. Cuando Mizuki causa una reacción de torbellino mientras se encuentra en estado de la habilidad elemental, ganas 2.5 segundos de utilización de tu elemental, que se acumula 2 veces, con lo cual es el talento que os dije que te da 5 segundos. Con lo cual, como veis, tienes 10 de utilización, 15 de cooldown. Si quieres extender esto con el sacrificio puedes, porque recasteas tu elemental. Pero bueno, digamos que su uptime, como digamos entre muy comillas personaje en campo, que no es el DPS, pero es un personaje en campo, es de 10 segundos en campo y 15 de cooldown. Su ulti también tiene 15. Según talento de ascensión, Mizuki gana 100 de maestría cuando haces un torbellino con Piro, Hidro, Crío, Electro. Es decir, es un talento que te da 100 de maestría. Totalmente F. O sea, yo ahora mismo, como veis, tengo 979 más 100 de ese talento, pues tendría 1079, y el arma tengo este arma, pero si pusiera, por ejemplo, el arma de Citlali, que me da 100 más y demás, tengo 1100 más el talento 1223, y sabéis que su arma te da como 200 más de maestría, con lo cual con su arma llegaría a 1400 de maestría, y bueno, maestría, maestría, maestría para los torbellinos, en resumen, ¿no? La ulti, por último, aparte de curar, tiene coste de 60, con lo cual, según como es un personaje en campo y recibe todas las partículas, si vais con Fischl, con coste con unos 140-150 de recarga, tenéis perma ulti, y tiene 12 de utilización, 15 de cooldown, igual que Bennett, digamos, pero dentro del campo. Es decir, esto se puede tirar y puede utilizarse fuera del campo, pero realmente está hecha para utilizarla la propia Mizuki y beneficiarse ella misma. Ese es el kit, ya está, no tiene más. Constelaciones. La C1 hace que cada 3 segundos haya un torbellino muy fuerte, bueno, cada 3 segundos y medio, del 1100% de la maestría total de Mizuki. Es decir, de vez en cuando veréis un número muy grande, que sobre todo combina con la C6, que ya que es un personaje del permanente, pues de aquí a algunos años, a quien le guste mucho, capaz la consigue, porque la C6 habilita 30% de probabilidad crítica en los torbellinos y un 100% de daño, que significa el doble de daño. En resumen, la C6 habilita que 1 de cada 3 torbellinos salte crítico, así a grandes rasgos. Y la C1 habilita que un torbellino cada 3 segundos y medio sea un daño brutal del 1100% de la maestría de Mizuki. Si coinciden la C1 con la C6, que digamos que por probabilidad uno por rotación al menos coincidirá, pues verás por ahí un torbellino de 100.000 y dirás ¡oh! Pero ya está, o sea, no tiene mucho más. La C2 tiene que estar en campo y por cada punto de maestría le da 0.04 de bono daño elemental a los elementos que reaccionan con el torbellino, y esto significa que si consigues 1500 de maestría con su arma, una Mizuki Prime de los main Mizuki que la quieren C2 y arma, le va a dar 60% de daño elemental al equipo mientras ella está en el campo. Es decir, es un buffer que va a hacer que fuera del campo las reacciones principalmente de derretidos, si jugáis 2 críos y Mabuika o 2 críos y Anglin, algún derretidos inversos, o los electrocargados, pues los electros y los hidros, como por ejemplo este ejemplo de equipo que veis aquí junto a Jin, que hace muchos torbellinos, pues obviamente mejoren bastante, pero dentro de ella estar en campo y seguir robándote segundos en campo. La C3 es la elemental más 3, que está aquí, que es para aumentar este escalado de daño de torbellino, es decir, para bufar más los torbellinos, tanto de ella como del resto del equipo. El buff a torbellinos es de todo el equipo, por eso es que ella puede estar fuera del campo y bufar a un personaje que haga torbellinos, pero no vas a jugar un escaramouche triple maestría para que haga torbellinos, básicamente. Y es cierto que el sombra verde también aumenta el daño torbellino un 60%. Por eso en algún equipo puedes llevar doble sombra verde, no porque se acumulen, porque no se acumula la baja de resistencias, pero sí ganas ese 60% de daño torbellino al llevar doble sombra verde. Es una fumada, pero es lo que toca con Mizuki. Y bueno, la C5 es la última 3 para curar más, y la C6 es lo que os expliqué de un torbellino de cada 3 salta crítico, no tiene mucho más. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero
dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Sets. El sombra verde para aumentar el daño de Torbellino, principalmente el suyo mismo que hace muchos con la elemental, y bajar la resistencia a los enemigos de los elementos con los que vayas a jugar, principalmente electrocargados y derretidos. Aunque variantes raras seguramente va a haber por ahí. Alguno dirá, Phil, ¿y si quiero jugar el Scaramouche triple maestría fumadón tremendo, espectacular, anoversal? Le llevo igual sombra verde. Obviamente no vas a bajar resistencias al elemento anemo, pero igualmente el 60% de daño de Torbellino, la propia Mizuki, fuera del campo no va a activarse. Entonces tendría que llevar sombra verde el personaje en cuestión en campo. Por ejemplo, otro ejemplo de equipo rarísimo sería una especie de Scaramouche triple maestría nivel 90 con sombra verde, donde jugases, por ejemplo, fuera del campo un hidro y un crío, y juegas un permafrost, y juegas Scaramouche, un hidro, un crío y Mizuki. Scaramouche llevaría sombra verde para bajar resistencias al resto del equipo, iría triple maestría. Te aprovecharías el daño de Torbellino. Esto es una salvajada lo que estamos diciendo y lo estoy explicando y no sé ni qué narices está pasando. No lo hagáis en vuestras casas. Esto es solo para gente especializada en un circuito cerrado con profesionales y especialistas supervisando la operación. Y Mizuki fuera del campo, el sombra verde ya te va a dar igual. El daño de Torbellino Mizuki fuera del campo te va a dar igual. Con lo cual a Mizuki le podrías llevar... no sé, no le lleves nada. Ponerle 2 y 2 de lo que sea y ya está. Es que no tiene sentido. Y bueno, en campo lleva sombra verde. ¿Qué lleva? Pues triple maestría y recarga igual que el set de Kazuha. Si queréis probar a Mizuki por las risas, pues le rotáis el set que lleváis en Kazuha o Sakarosa y listo. Y la recarga, como os dije, si juega en campo 40-50, si juega fuera del campo intentad acercaros a 70-80 y ya está. Las armas. Os diría que en la medida de casos de forma free to play el sacrificio, si os salió por ahí Mizuki en el permanente o perdiendo el 50-50, pues es básicamente lo que le va a hacer bien el apaño y va a funcionar decente y va la pasiva a reiniciar la elemental para que tengáis un uptime incluso mejor que 10-15. Pero si queréis llevarla al cielo, por supuesto su arma es su mejor arma porque es un arma que te da estos mismos stats o que los de Nahida, por ejemplo, y luego en la pasiva te da 120 de maestría si haces un torbellino, 96 de maestría si activas tu elemental, otros 30 y pico de maestría, no me acuerdo si haces otra cosa. Te da el arma de Mizuki, es la que más maestría da del juego y Mizuki obviamente activa todas las pasivas del arma, es su mejor arma. Y luego, seguido de ella, el arma de Citlali, solo activas la maestría 265 base más los 100 extra, no activas la segunda pasiva porque no le brindas un escudo a nadie, pero son 365 de maestría, y por último el arma de Nahida por el hecho de darte 265. En mi opinión, entre la de Nahida y el sacrificio, que la diferencia son 40 de maestría, os diría que es más útil perder 40 de maestría y tener un uptime más cómodo en tu elemental, es decir, poder recastear la elemental y estar más tiempo en campo para rotar o hacer equipos de quickswap, de entrar y salir, aunque dures más tiempo en campo con Mizuki, que poner el arma de Nahida solo por 40 extra de maestría. La verdad, es una tontería rara, pero esas son las armas que mejor le vienen a Mizuki. De 4 estrellas, sacrificio, que tenéis seguramente un R1 por ahí salvaje que os sobre y listo. Y luego... nada, intentar sacar el máximo de maestría, los 40-50 de recarga si la jugáis en campo, tenerla al 90 porque, como dije antes, el escalado de Torbellino utiliza el nivel del personaje y la maestría total del personaje para calcular el daño que hará ese Torbellino, y obviamente a más daño de Torbellino hay que subir el talento si queréis que haga más daño de Torbellino. Equipos, que aquí viene lo divertido. Hay muchas variantes, os propongo principalmente 4. 3 con Mizuki dentro del campo, teniendo en cuenta utilizar soportes fuera del campo para beneficiarse, y una con Mizuki fuera del campo como soporte, muy entre comillas, que podría llevar el cazador de dragones incluso, que las hemos comentado en el vídeo, pero básicamente son el equipo que más os recomiendo para empezar y que mejores resultados me ha dado hasta ahora es este de aquí. ¿Por qué? Porque Mizuki necesitas otro healer si quieres ir con Furina, pero en este equipo ya tenemos a Furina que se complementa con Jin. Jin, aún así, estando al 70, como la veis aquí, hace una cantidad de torbellinos muy alta y ese daño extra ayuda muchísimo, y en la segunda mitad del abismo actual los multihits para el Dito y para los enemigos del abismo con la barra esta que requiere que golpees muchos hits vienen bien. Aquí es otra fumada más del vídeo, pero para los torbellinos Jin debería ir triple maestría con recarga y sombra verde también, a pesar de que llevas 2 sombra verdes, pero el daño de torbellino beneficia.
Y aunque te cure un poco menos, te cura suficiente junto con el healing de Mizuki para ya por fin ahí sí activar el talento de Furina, que también cura al equipo. Así que es una salvajada, una tontería y una fumada, pero realmente es el equipo que recomendaría. Más variantes, se puede jugar Drone en vez de Fischl, pero los hidros que aplican fuera del campo para poder hacer, digamos, una cadena normal de electrocargados fuera de Furina son muy malos. O sea, el único hidro que realmente aplica fuera del campo de forma automática sin dar básicos, recordemos que Mizuki no te permite dar básicos, con lo cual no activas a Yelania sin Q, es Furina. Entonces, este es el equipo de electrocargados por defecto que voy a recomendar. Hay más subvariantes y, como digo, Ororon en vez de Fischl o hace alguna cosa bien ahí. Pero ya, poco más. Aquí Jin se beneficia de los turbinos de Mizuki y está divertido el equipo y se hacen las salas. O sea, Mizuki cumple su función. Luego, segunda variante de equipos. Equipos de derretidos con Rosaria, Kaeya, Ganyu, Shenhe y cosas fuera del campo. Y puedes elegir entre jugar Mabuika para que sea Mabuika la que derrita y además activa el set de pergamino, o Xiangling, pero entonces ahí se convierte en un derretidos inversos donde Xiangling aplica y los críos derriten, que no está mal, pero recordemos el tema de personajes que deban activarse automáticamente. Una combinación de Xiangling Kaeya Rosaria, Xiangling Kaeya Shenhe puede ser bastante divertida, la verdad, porque se combina bien y activa todos los buffos y Mizuki se queda haciendo la de ¡Wii! Y pues tienes una especie de derretidos o derretidos inversos. Si juegas Mabuika, derretidos normales. Si juegas Xiangling, derretidos inversos. Y por último, la última combinación de personajes fuera del campo con Mizuki que recomiendo sería alguna variante rara de Permafrost. Es decir, Mizuki como la misma, haciéndola de Wii. Y fuera del campo, pues jugando Furina con, por ejemplo, Charlotte, que te compensa el healing y también te da crío. Y alguna Ganyu o Shenhe de sub DPS, aunque Shenhe, si te fijas, ahí no tiene a quién bufar porque el otro es Charlotte para combinarla con Furina, así que sería más poner una Charlotte Furina y una Ganyu sub DPS o algún sub DPS o una misma Ayaka que tire la ulti y cambias a Mizuki y te quedas en campo con Mizuki haciendo ¡Wii! E incluso podrías pasar el cazo de dragones de Mizuki a Ayaka de forma más o menos cómoda. Ahora, Mizuki como soporte. Pues bien, como soporte tendrías que bufar algún carry a torbellinos, pues Heizu, Escaramucho, Xiao. Aquí, como los torbellinos hace el carry en campo debe llevar sombra verde y triple maestría para los torbellinos si quieres jugar a un equipo muy raro de torbellinos. Y ella, como al final no es la que más torbellinos va a hacer y desde luego no va a hacer la del Wii en el campo, entonces podría llevar perfectamente, al igual que en Permafrost, el cazador de dragones, para que le pase el cazador al carry en campo que haga torbellinos. Y aquí, dentro de esta mecánica, podéis incluir dos personajes que además ayuden a los torbellinos. Es decir, el ejemplo que os he puesto antes, Escaramuche en campo a torbellinos, rarísimo, no lo hagáis en vuestra casa. Mizuki, soporte fuera del campo, con cazador de dragones para pasarlo a Escaramuche, y luego dos soportes que te habiliten, por ejemplo, Permafrost, pues una Ganyu y pues una Furina, aunque igual Furina combina mal con Mizuki soporte. Por ejemplo, una Xiangling y un Kaeya y haces derretidos inversos con Kaeya. Por ejemplo, una Mabuika quizás, y no sé si una Citla le iría bien ahí. Combinaciones de dos elementos que al final haga, o electrocargados, ¿no? En plan un Ororon y una Furina, etcétera, ¿no? Combinaciones de dos elementos que ayuden a que el carry en campo haga torbellinos y se beneficie de Mizuki, y Mizuki fuera del campo haga su trabajo, entre comillas, de healer más cazador de dragones. Es rarísimo, pero su función la cumple. Y los equipos, si cumplís estas reglas y mecánicas, se van a pasar las salas del abismo. No hay más. Seguramente en el futuro salga algún personaje un poco más fuerte que combine con Mizuki, o quizá Yansan de la 5.5 combine bien en algún equipo de torbellinos raros, pero por ahora es lo que hay con Mizuki y es un personaje de permanente. Como dije en las primeras impresiones para acabar esta build, la verdad es que pocha no es la definición correcta. Es inútil, no aporta mucho más que lo que ya tenemos, te roba el puesto de un personaje en campo y te roba soportes importantes, y además costaría en todo caso tener, digamos, la forma de implementarla en cualquier equipo o cuenta. Es decir, es molesta también. Pero pocha no, porque su función la hace bien. O sea, lo que tiene que hacer, aunque sea una fumada, la hace bien. Y te va a dar el daño para pasar las salas y es fácil de construir y es fácil de entender. Es decir, no es que esté pocha. Es que a día de hoy, lo dije en las primeras impresiones para terminar este vídeo como conclusión final, a día de hoy no aporta mucho más y estamos en un punto en Genshin en el que si los personajes que salen no están rotísimos y cambian todo el meta,
entonces nos dan igual y no aportan. Y pues ahí en ese punto está Mizuki. Es un personaje del montón, de relleno. No está pocha, pero no está rota. Y al no estar rota ya la gente va, 80.000 personajes, 80.000 banners y todo rápido, rápido, rápido. Quiero otra cosa, estímulos, 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 redes sociales, dopamina, dopamina, dopamina. Y si Mizuki no está rota, paso. Así que aquí tenéis la build, aquí tenéis todo lo que hace, aquí tenéis cómo se puede construir y jugar. Y quien sea main Mizuki, que la lleve al cielo con esta build. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me parece por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.